caso vamos a ver que a comparación de la secuencia de exploración del tórax, en donde hacemos primero la inspección, luego la palpación, seguido de la percusión y por último la auscultación, cuando vamos a explorar el abdomen hay un cambio. Iniciamos con la inspección, es cierto, pero el siguiente paso vendría a ser la auscultación, debido a que si palpamos o percutimos el abdomen, podemos alterar los ruidos hidroaéreos y podríamos alterar, por lo tanto, una adecuada auscultación en el abdomen. Muy bien, vamos a iniciar por la inspección. Hay que valorar la configuración abdominal, la forma y tamaño de este, valorar si es que existen algunas alteraciones, deformaciones que pueden ser globales o parciales. Por ejemplo, identificar si es que encontramos un abdomen excavado o también llamado abdomen en batea, que es básicamente un abdomen que se ve hundido, retraído hacia adentro, como vemos aquí en la imagen. Suele indicar pérdida de volumen abdominal o contracción de los músculos abdominales por diferentes causas. Dentro de las causas que pueden o que podemos plantearnos cuando encontramos un abdomen excavado, puede ser desnutrición o caquexia, y esto puede estar relacionado con algún tipo de neoplasia avanzada, alguna enfermedad crónica, o también en estados de deshidratación severa. Obviamente, si este fuera el caso, vamos a verlo acompañada de otros signos como ojos hundidos, piel seca, debilidad o taquicardia. Podemos también valorar deformaciones globales como el denominado abdomen globuloso prominente, que está globalmente aumentado. Aquí hay que tener en cuenta, como vemos en la imagen, podemos identificar el denominado abdomen en delantal, como vemos aquí, o abdomen en panículo, que es un abdomen donde el tejido adiposo y la piel del abdomen cuelgan hacia abajo sobre el pubis, como podemos ver aquí en la imagen. Vemos como cuelga hacia abajo sobre los muslos, el pubis, como un delantal. Y eso se asocia a obesidad, muchas veces obesidad mórbida, masiva de peso también, cuando ese exceso de piel da esa forma de delantal. La multiparidad, en el caso de las mujeres, debido a múltiples embarazos o incluso debilidad de la pared abdominal. También podemos encontrar casos en donde hallemos, por medio de la inspección, el denominado abdomen batracio, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Se caracteriza porque es un abdomen ensanchado hacia los lados, como podemos ver. Se aprecia mejor, obviamente, cuando el paciente está acostado y se parece al vientre de una rana. Por eso es que se le llama abdomen de batracio y que suele ir en relación a la presencia de ascitis en la cavidad peritoneal. Aquí se menciona que lo primero que hay que examinar es la lordosis lumbar, y eso es importante porque hay que tener en cuenta que la postura de la columna también puede modificar la apariencia abdominal. Una hiperlordosis puede dar lugar a un abdomen más prominente, mientras que una rectificación lumbar puede dar lugar a un abdomen que puede verse un poco más plano. Por eso es que dentro de la evaluación de la semiología abdominal es importante valorar la lordosis lumbar. Aquí vemos unos ejemplos también de un abdomen globuloso prominente, cuando hay
cuadros de ascitis, sobre todo ascitis severa, ascitis a tensión. Podemos encontrar algunos signos que llaman la atención, por ejemplo, el ombligo procidente u onfalopreptosis. El ombligo procidente es la protrusión del ombligo hacia afuera, como se ve en la imagen, generalmente causado por un aumento de la presión intraabdominal, como podemos ver aquí en el caso de una ascitis severa. Y esto puede verse a cuadros infecciosos como una tuberculosis, peritonitis tuberculosa, algún tipo de tumoración intraabdominal, etc. También podemos reconocer el denominado abdomen en obús, que es un abdomen distendido, tenso y globoso, con un aspecto redondeado y prominente. Como vemos ahí en la imagen, se aprecia mejor cuando el paciente está en posición lateral y asemeja la forma de un proyectil de artillería, que es el obús. Su causa también puede asociarse a citis abundante. Hay también deformidades parciales, algún tipo de depresión o prominencias que hay que describirlas, que pueden corresponder a tumefacciones de la pared o incluso algunas hernias. Podemos también percatarnos si es que llama la atención un aumento del volumen del hígado, del vaso, o incluso el meteorismo localizado, que también puede dar lugar a un abdomen distendido. Revisar la piel del abdomen, valorar si hay cicatrices que nos orienten a una intervención quirúrgica previa. Por ejemplo, es característica la denominada incisión de Lance en las apendicectomías o la de Kocher en las colecistectomías. También con la inspección podemos identificar los denominados signos de Gray-Turner o signo de Cullen. Estos son signos clínicos cutáneos que lo que van a indicar es presencia de hemorragia intraabdominal o retroperitoneal. Pueden aparecer en cuadros como la pancreatitis aguda grave u otras causas de sangrado interno. Entonces, básicamente se produce por un sangrado retroperitoneal que se extiende hacia los tejidos subcutáneos de los flancos. Aquí hay que tener en cuenta que el signo de Gray Turner va a aparecer básicamente en los flancos y va a orientar hacia una hemorragia retroperitoneal, y el signo de Cullen es el que va a aparecer alrededor del ombligo y orienta hacia una hemorragia intraabdominal. También a la inspección, como vemos en la imagen de abajo, podemos notar la presencia de estrías abdominales, que son líneas, bandas de piel bandas en la piel del abdomen que aparecen por la distensión o ruptura de fibras elásticas y de colágeno de la dermis. Son un hallazgo frecuente en el examen físico abdominal y también hay que describirlas. Y hay que tener en cuenta que hay dos tipos que hay que diferenciar. Tenemos, como en la imagen de la izquierda, estrías rubras, rojas o violáceas, que indica que son estrías recientes, indican una distensión reciente de la piel, mientras que, como vemos en la imagen de la derecha, las estrías albas, blancas o nacaradas son más antiguas y básicamente lo que representan son cicatrices de la piel. Entonces hay diferentes causas que pueden conllevar a que se presenten estrías a nivel abdominal. El embarazo es uno de ellos, la misma obesidad, el crecimiento rápido en adolescencia, patologías ya como el síndrome de Cushing, que puede dar lugar a estrías anchas y violáceas, el uso prolongado de corticoides o la presencia de ascitis o distensión abdominal crónica. Podemos también percatarnos si hay algún tipo de circulación colateral, porta alrededor del ombligo, que es la denominada cabeza de medusa. El siguiente paso, luego de la inspección del abdomen, es la auscultación. Y lo que vamos a auscultar son ruidos hidroaéreos, hay que ver si estos están presentes o ausentes, ver si están aumentados o disminuidos o tienen algún timbre metálico. Recordar que la frecuencia
normal de ruidos hidroaéreos que esperamos es entre 5 a 35 ruidos por minuto. Por lo tanto, si está por encima de 35, puede deberse a cuadros como diarrea aguda o algún tipo de obstrucción mecánica del intestino. Hablamos de un hilo mecánico compensado. Cuando encontramos ruidos hidroaéreos por debajo de 5 o incluso un silencio abdominal, esto nos puede orientar hacia una parálisis intestinal por un hilio posoperatorio, una peritonitis generalizada o un hilio mecánico descompensado. Hay una maniobra importante que utilizamos en la práctica clínica, que es la maniobra del bazuqueo gástrico. La maniobra del bazuqueo gástrico, también llamada chapoteo gástrico, viene a ser una técnica que usamos dentro del examen físico abdominal y que se utiliza para detectar contenido líquido y gaseoso retenido en el estómago. Entonces esto produce un ruido de chapoteo similar al sonido que hace el agua al agitarse. Lo que hacemos es colocar al paciente en decúbito dorsal, boca arriba, y nosotros colocamos la mano sobre la región epigástrica. Realizamos, movemos ahí en la imagen, movimientos bruscos o sacudidas suaves del abdomen y luego auscultamos. Y si escuchamos ese sonido de chapoteo, esto significa que hay ahí líquido o gas retenido en el estómago. Entonces, es normal que nosotros encontremos este sonido de chapoteo luego de 1 o 2 horas después de comer, pero ya se vuelve anormal cuando esta maniobra resulta positiva después de 6 horas de la última comida. Eso ya sugiere una retención gástrica y hay enfermedades que pueden asociarse a esto, como la estenosis pilórica, la obstrucción del tracto de salida gástrico, un cáncer gástrico, gastroparesia o úlcera péptica complicada con una estenosis. En la ocultación también hay que identificar soplos a nivel abdominal que pueden orientar a un aneurisma de la aorta abdominal, estenosis de la arteria renal o de la ilíaca femoral. Entonces ahí están diferentes puntos donde hay que ocultar para tratar de detectar si hay algún soplo. Como parte de la auscultación hepática hay que tener en cuenta la técnica del rascado en la auscultación del hígado. La técnica del rascado, también llamado scratch test, hepático, es un método de auscultación abdominal que lo vamos a utilizar básicamente para poder determinar el borde inferior del hígado, sobre todo cuando la percusión de este es difícil. Entonces se basa en poder escuchar el cambio de intensidad del sonido transmitido a través del hígado. ¿Cómo lo hacemos? Como vemos en la imagen, el paciente tiene que estar de cúbito dorsal. Vamos a colocar el estetoscopio sobre la región hepática, como vemos en la imagen, generalmente debajo del reborde costal derecho, en el hipocondrio derecho. Y con el dedo de la otra mano empezamos a rascar suavemente la piel del abdomen, desde la región inferior del abdomen hacia arriba, en dirección al hígado. Entonces, a medida que el rascado se aproxima al hígado, el sonido se escucha más fuerte y claro en el estetoscopio. Entonces, si escuchamos un aumento brusco del sonido y a cambio el sonido se escucha más fuerte, indica que se llegó al borde inferior del hígado. Si es un sonido débil, indica zonas sin tejido hepático debajo. Entonces, ¿cuándo usamos esta técnica de rascado en la auscultación? Cuando la percusión hepática es difícil, pacientes muy obesos o pacientes con ascitis o con distensión abdominal o dolor abdominal que dificulta la percusión. Bien, luego seguimos con la percusión. La percusión se va a utilizar para poder delimitar órganos macizos, como el hígado, el vaso, o si hay la presencia de algún tumor. Aquí cabe resaltar que en el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar una zona de timpanismo denominado
el espacio semilunar de Traube. Este espacio semilunar de Traube, como vemos en la imagen, ahí señalado con una letra T, es una zona anatómica del lado izquierdo del tórax inferior y abdomen superior, que normalmente produce un sonido timpánico a la percusión porque debajo se encuentra el estómago que contiene aire. Es importante en la semiología ya que nos permite evaluar el tamaño del vaso. Recuerden los límites del espacio de Traube. Por arriba tenemos al borde inferior del pulmón izquierdo, por abajo el reborde costal izquierdo, lateral la línea axilar anterior izquierda y medial el borde izquierdo del hígado. Entonces, este espacio de Traube lo utilizamos para detectar esplenomegalia, es decir, un aumento del tamaño del vaso. Lo normal es que encontremos timpanismo en ese espacio de Traube, pero si encontramos un sonido mate, esto lo convierte en patológico. Y el hecho de encontrar matidez en el espacio de Traube sugiere que el vaso está aumentado de tamaño, que hay una esplenomegalia. ¿Y en qué situaciones podemos ver esplenomegalia? Distintas situaciones, problemas hematológicos como leucemias o linfomas, enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, la malaria, o en cuadros de cirrosis hepática con hipertensión portal también. Bien, entonces es importante valorar la sonoridad, si es que hay un timpanismo, una matidez a la percusión. Y por último, realizaremos la palpación. Vamos a realizar una palpación superficial, la denominada mano de escultor. Generalmente lo realizamos con la mano derecha y recta, que permite relajar la pared, palpar algún bulto superficial, lipoma, hematoma, alguna hernia y explorar la temperatura del abdomen. Luego haremos una maniobra de esfuerzo, indicamos al paciente que levante la cabeza y esto permite contraer rectos anteriores y permite manifestar o esconder algunas tumoraciones o masas. Si hay una tumoración y realizamos esta maniobra que también se le llama maniobra de Carnet y el bulto o masa desaparece, eso indicaría una masa intraabdominal. Pero si esa masa protruye, indicaría básicamente un problema a nivel de la pared abdominal. Si encontramos una masa abdominal, hay que describir dónde se localiza, en qué cuadrante, cuál es su tamaño aproximado, la forma, consistencia, si es dolorosa o no, si hay presencia de latido, si hay desplazamiento al palpar o con la respiración y si forma parte o no de una visa. En cuanto a la palpación profunda, esta puede ser mono o bimanual. Bimanual, como vemos en la imagen, se colocan los dedos adosados y los índices por encima y entrecruzados. Entonces, las manos de forma perpendicular al eje mayor del órgano a palpar. Y se empieza por la fosa ilíaca derecha y se continúa en ese orden como las esferas, como las agujas del reloj. También podemos identificar la sensibilidad abdominal. Aquí entra tallar denominado signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg es un signo clínico de irritación peritoneal que se caracteriza porque se desencadena dolor al retirar bruscamente la mano después de presionar el abdomen, que es lo que se le conoce como signo de rebote. Y lo podemos ver en cuadros de irritación peritoneal, peritonitis o enteritis también. Entonces el paciente va a estar en decúbito dorsal, vamos a presionar lenta y profundamente el abdomen y luego retiramos la mano de forma brusca. Si aparece dolor, el signo es positivo y si no aparece dolor, pues se considera negativo. Tener en cuenta algunos puntos dolorosos abdominales. Uno de ellos es clásico, el McBurney, que es un punto, como podemos ver, entre, si trazamos una línea oblicua entre el ombligo y la espina ilíaca, es un punto que está entre los dos tercios internos y el tercio externo.
Los puntos ureterales también son importantes en cuadros de infecciones, litiasis, el punto cístico en el caso de la obstrucción biliar. El hígado lo deberíamos palpar. El límite superior se percute a nivel de la línea medio clavicular desde los pulmones hacia el hígado. Generalmente va a estar ubicado ese límite superior en el quinto espacio intercostal derecho. Y el borde inferior también podemos identificarlo por palpación. Estando el paciente en decúbito, como vemos en la imagen, se va con la mano al encuentro del borde inferior y le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda para poder palpar ese borde inferior y describir pues el tamaño, la consistencia, el borde, la superficie y si hay o no crecimiento hacia el epigastrio. En el caso del vaso, este se encuentra bajo la parrilla costal entre novena y onceava costilla a nivel de la línea medio axilar izquierda. Normalmente no se llega a palpar, pero es posible palpar el polo inferior y eso puede orientarnos ya a una esplenomegalia. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta en cuanto al examen físico abdominal? Todo claro, doctor. Bien, seguimos con el síndrome de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es básicamente debido a un ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por encima de la unión gastroesofágica. Y esto va a conllevar a síntomas, a lesiones en el esófago que pueden afectar, por ende, la salud y la calidad de vida de quienes lo presentan. A nivel mundial se sigue utilizando la clasificación de Montreal de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y esto divide a la ERGE en dos grupos, a los síndromes esofágicos y a los síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a tener síndromes sintomáticos y síndromes con lesión mucosa. Y dentro de los síndromes extraesofágicos, asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. En el caso de los síndromes sintomáticos, tenemos el síndrome de reflujo gastroesofágico típico. También puede aparecer un síndrome de dolor torácico por reflujo. Dentro de los síndromes de lesión esofágica, que esto lo vamos a identificar por endoscopía, podemos evidenciar esofagitis por reflujo, estenosis péptica, esófago de Barrett o incluso un adenocarcinoma. Y dentro de los síndromes extraesofágicos hay asociaciones ya establecidas como es el síndrome de tos por reflujo. Hay muchos pacientes que sufren de una tos crónica y esto puede deberse a un reflujo gastroesofágico. Se asocia también a laringitis, incluso a asma o algunas erosiones dentales. Y las asociaciones propuestas, que aún no está del todo definida la relación, es la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media recurrente. Lo típico que vamos a encontrar dentro de la clínica en un paciente con reflujo gastroesofágico es la pirosis. La pirosis es una molestia retroesternal tipo ardor que se suele iniciar en el epigastrio y que se irradia hacia arriba. También podemos identificar regurgitación, que es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico ácido o amargo en el tórax, la faringe o la boca. Y también puede aparecer disfagia o dificultad para deglutir, que es el síntoma más específico de la enfermedad del intestino anterior y que muchas veces puede asociarse a alguna malignidad. También podemos encontrar algunos síntomas atípicos, ya les comentaba acerca de la tos, la ronquera, el dolor de pecho, exacerbaciones del asma o incluso puede ser un precipitante de neumonías recurrentes. Para que aparezca este reflujo es porque se pierde el equilibrio entre las defensas esofágicas y las ofensas esofágicas. El diagnóstico clínico se basa en que ante la presencia de síntomas típicos, ya hemos visto pirosis, regurgitación, en pacientes jóvenes y en ausencia de algún dato de alarma, podemos plantear el diagnóstico clínico. Incluso solemos dar, lo vamos a ver más adelante, una prueba terapéutica basada sobre todo
en inhibidores de la bomba de protones. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico basado en síntomas? Lo más común es la presencia de pirosis. 90% de los pacientes puede presentar pirosis como síntoma único. Es muy específico, como ven ahí, 89%. Sin embargo, es la endoscopía el estándar para poder documentar el tipo y la extensión de la lesión mucosa. Y obviamente ver si hay alguna lesión estructural en la mucosa gástrica. La endoscopía no debería usarse de forma rutinaria o como prueba de escrutinio por su pobre sensibilidad diagnóstica. Es útil básicamente cuando sospechamos ya alguna complicación de reflujo gastroesofágico o en aquellos que tienen ya reflujo de larga data o un reflujo refractario al tratamiento o en aquel paciente con reflujo pero que tiene también signos de alarma como la disfagia, la hemorragia digestiva o la pérdida de peso. Entonces, si clínicamente identificamos un reflujo gastroesofágico y estamos frente a un paciente por debajo de 45 años y no encontramos ningún signo de alarma, lo que haremos es un ensayo terapéutico. Básicamente le vamos a indicar inhibidores de la bomba de protones, IBP, con dosis doble, mañana y noche, por 2 semanas. Si responde, ahí queda. Y si no responde, pues valoraremos la endoscopía, que la endoscopía sería de inicio en todo paciente que sí tiene signo de alarma o que presenta sintomatología por encima de los 45 años. Si la endoscopía es negativa, se da tratamiento y si no responde, se tendrán que hacer algunas pruebas más avanzadas como la pH-metría. Y si la endoscopía es positiva, pues hay que valorar alguna complicación y de ser necesario se tomarán las biopsias. ¿Qué complicaciones pueden aparecer en el reflujo gastroesofágico? La esofagitis, la estenosis esofágica, el esófago de Barrett o la presencia de una úlcera o hemorragia. ¿Hasta ahí todo claro con reflujo? Eh, Doctor, una consulta. Sí, dime. Eh, si bien es cierto, a los pacientes jóvenes se les es más común, es por por falta, bueno, por sus hábitos, o sea, por estar comiendo cosas así a cada Sí. rato, no tener un control en lo que come, ver la cantidad. eh, Sí, claro que sí. Uno de los principales aspectos para que se dé este reflujo es justamente la disfunción a nivel del esfínter que hay entre el esófago y el estómago. Entonces hay ciertos alimentos también que pueden empeorar ese desequilibrio y ahí tenemos pues comidas muy picantes o comidas de repente muy copiosas, en alto contenido en grasa. Esas comidas rápidas, chatarras, pueden a la larga acumular y condicionar a que se presente esto con relativa frecuencia. ok, doctor. ¿Alguien más? Bien, continuamos con el síndrome de hemorragia digestiva. Primero hay que tener en cuenta algunas definiciones, hay que conocerlas. Cuando hablamos de una rectorragia o también llamada proctorragia, que es una hemorragia digestiva que proviene del recto. Aquí lo característico es una sangre roja, viva, fresca, brillante, que puede estar o no asociada a heces. La hematoquesia, cuando hablamos de hematoquesia nos referimos a la eliminación de deposiciones sanguinolentas o sangre roja vinosa que puede también estar aislada o asociada a heces. La melena, ya conocen, es una disposición negra como alquitrán de consistencia pastosa y de un olor fuerte o penetrar, que como iremos viendo se asocia principalmente a la hemorragia digestiva alta. El término hematemesis se refiere a vómito de sangre o con contenido sanguinolento, que puede ser rojo brillante o de coloración de los granos de café, pero eso también se le llama vómito borráceo. La hemoptisis.
La hemoptisis es la eliminación de sangre por la boca, pero debido a una hemorragia originada en la vía aérea, tráquea, bronquios, parénquima pulmonar. Entonces, a diferencia de la hematemesis, que esta viene del tracto digestivo y se asocia con la presencia de vómitos, la hemoptisis viene del tracto respiratorio y se asocia con la presencia de tos. Y la disentería vendría a ser la presencia de deposiciones diarreicas acompañadas de sangre y mucosidad. Y eso se asocia a inflamación del colon y del recto. Hablaremos de una hemorragia digestiva cuando hay sangrado cuyo origen anatómico se va a ubicar en el tracto gastrointestinal y se subdivide según su relación con el ángulo de Treitz. Por encima del ángulo de Treitz será una hemorragia digestiva alta y por debajo del ángulo de Treitz una hemorragia digestiva baja. Ahí vemos que la gran mayoría, 2/3 es alta y 1/3 corresponde a la hemorragia digestiva baja. Pero también existe la denominada hemorragia digestiva media, que es el sangrado que se origina básicamente en el intestino delgado, sobre todo entre el ligamento de Treitz y la válvula ileocecal. Entonces, esta hemorragia digestiva media se va a localizar entre la hemorragia digestiva alta y baja. Entonces, puede ser que hagamos una endoscopía, no encontremos el origen, hagamos una colonoscopía, no encontremos el origen. Para poder ver toda esa parte media será importante complementarlo con otros estudios, como puede ser la cápsula endoscópica, la enteroscopía con doble balón o la enteroclisis por tomografía o resonancia. También hay dos términos importantes que se deben conocer, que es la hemorragia digestiva oscura y la hemorragia digestiva oculta. Hablamos de una hemorragia digestiva oscura cuando existe un sangrado digestivo de origen no identificado después de realizar los estudios iniciales. Es decir, el paciente sí presenta un sangrado visible, presenta anemia, se le realiza endoscopía, colonoscopía, pero no se encuentra la causa. Y es que el sangrado puede originarse a nivel del intestino delgado y a veces puede ser difícil llegar a identificar el origen. Entonces, estos pacientes pueden presentar melena, hematoquesia, anemia. Es decir, por ejemplo, acá tendríamos un paciente que presenta melena, pero la endoscopía y la colonoscopía son normales. Hemorragia digestiva oscura. Y la hemorragia digestiva oculta es aquel sangrado digestivo que no es visible a simple vista. No hay sangre visible en las heces. Aquí lo vamos a detectar con la prueba oculta en heces, que es el denominado prueba de Tevenon que utilizamos en el hospital. El paciente puede tener también una anemia ferropénica no filiada, inexplicada. Muchas veces los pacientes pueden estar asintomáticos o pueden presentar fatiga, debilidad o una anemia crónica. La hemorragia digestiva puede ser aguda o crónica. La aguda es la que va a presentar una menor capacidad compensatoria, mientras que en la crónica vamos a encontrar una mayor capacidad compensatoria. Esta hemorragia digestiva puede ser también sintomática o asintomática, como comentaba. Es importante una buena anamnesis, una buena historia clínica y determinar si es que existen banderas rojas o señales de alarma en estos pacientes. Es importante indagar sobre los antecedentes, consumo de alcohol o de alguna enfermedad hepática crónica, cómo es el hábito intestinal. Cuando hablamos de banderas rojas nos referimos a identificar prontamente la presencia de deshidratación, baja de peso anormal, sospecha de neoplasia, una masa abdominal o la presencia de anemia ferropénica. Entonces, la hemorragia digestiva alta es aquel sangrado que se origina proximal al ángulo de Treitz y va a incluir sangrado a nivel del esófago, estómago y duodeno. Lo típico es que en esta hemorragia digestiva alta encontremos melena, encontremos hematemesis y podemos encontrar obviamente anemia. Más alejada la presencia de una hematoquesia. Diferenciar una hematemesis y una hemoptisis ya lo hemos comentado.
Cuando estamos frente a una hemorragia digestiva alta, tenemos que enfocarla como que puede haber dos opciones principalmente. Una causa de origen varicial y una causa de origen no varicial. La causa de origen no varicial representa el 80% de las causas de hemorragia digestiva alta y dentro de ellas las que sobresale la presencia de úlcera péptica. Y como causa de la hemorragia digestiva alta varicial, tener en cuenta a la rotura de varices gastroesofágicas.